Dispara que yo ya estoy muerto. Es el título de la última y muy esperada novela de doña Julia Navarro, que nos acompaña hoy en el plató de Periodista Digital. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. La verdad han sido creo que 3 años de trabajo en esta novela que ha sido muy esperada y que ya ha causado mucha reacción, tanto entre sus seguidores, que son muchos, como también en los nuevos que habrá, que también serán muchos, como en los críticos, que también han sido muchos los que han hablado ya en la mayoría de medios. Sí, la verdad que he tenido mucha suerte porque las críticas a esta novela han sido hasta ahora, hasta el momento, todas positivas. En todos los periódicos, en todos los medios, de manera que desde ese punto de vista estoy muy satisfecha. Pero luego la última palabra siempre la tienen los lectores. Esa es la crítica de verdad, esa es la criba que decide, son los lectores los que deciden si una novela sale adelante o no sale adelante, y hasta ahora estoy teniendo mucha suerte. La novela salió el día 29 y ya se está poniendo en marcha la segunda edición, de manera que estoy contenta. Por comenzar con algo un poco más coloquial, hay mucha gente que ha comentado sobre el volumen de la obra. Es cierto que los que la siguen a usted sabrán que es habitual, incluso que este es un poquito menos que el anterior, Sí. pero quizá porque le gusta hacer relatos muy completos. Tampoco he visto a nadie nunca que diga que se hagan pesadas porque no son precisamente... No, yo creo que las novelas no son ni largas ni cortas, son interesantes, o sea, interesan o no interesan. Hay novelas de 100 páginas que pueden resultar interminables y hay novelas de 1500 que dices por favor que no se termine. De manera que yo creo que la longitud de una novela no es lo importante, sino lo importante es si tú logras enganchar a los lectores. Eso es realmente lo importante. Esta novela tiene 150 páginas menos que la anterior, de manera que pesa un poquito menos. Pues por mirar un poco algunos críticos, cosas que habían escrito y comentar, he apuntado dos que me han llamado la atención. Una es de la librería de Javier, que dice: la mejor explicación escrita hasta el momento de la historia de Oriente Próximo sin caer en el maniqueísmo. Y otra más corta, en una entrevista a don Carlos Francino, le dijo que era un descenso a los infiernos. Son, digamos, las dos así que más me han llamado la Sí. atención, un poco para ver qué reflexión... Sí, la verdad que Dispara, yo estoy muerto es una novela de personajes. Yo he querido contar, es una novela un poco con un aire un poco orteguiano, y siempre mis referentes literarios son un poco Tolstoy o Balzac, un tipo de escritores que hacen novelas costumbristas, que cuentan historias de personas, pero al mismo tiempo te dan un panorama de lo que está sucediendo en ese momento en la sociedad, en el mundo, etcétera. Entonces, yo lo que he intentado es una novela que comienza con las persecuciones de los zares contra los judíos, los pogromos de 1880, y que termina en 1948, cuando se crea el Estado de Israel. ¿Qué es lo que he intentado hacer? Alejarme del conflicto, o sea, del conflicto político, para contar el conflicto de los seres humanos. Como Una la persona serie, de cada uno de los sí, personajes. de cómo hay dos sagas familiares, una familia judía y una familia palestina, y cómo las decisiones que toman otros, las decisiones que toman los políticos, las decisiones que toman las grandes potencias, van marcando sus vidas, para bien, para mal, y cómo les afecta a ellos. Eso es lo que me interesaba, hacer una novela de personajes, del conflicto de los personajes y no del conflicto político o del gran conflicto como leitmotiv. Pero aparte de la historia de los personajes, que es lo importante, hay un claro trabajo de documentación porque hay un Claro, contexto muy amplio y además hay muchas cosas que los que somos más ignorantes ni sabíamos. Por ejemplo, en el tema de la persecución zarista judía por el atentado, que porque hay una había judía, una no sé judía qué, así. ya la excusa para... Sí, bueno, los progromos se sucedieron a lo largo de la historia de Rusia, sin que necesitaran muchos motivos, o sea que realmente los judíos siempre han sido los grandes perseguidos, es decir, han sido perseguidos por los europeos desde el principio de los tiempos. Nosotros mismos, los españoles, expulsamos a los judíos, y curiosamente los judíos donde siempre encontraban cobijo eran en países de raíz musulmana, países árabes. O sea, no es verdad que judíos y musulmanes se han llevado siempre mal.
O sea, eso no es cierto. Eso es a raíz de 1948. Pero antes, por ejemplo, con los judíos españoles, cuando les expulsan los reyes católicos, muchos de ellos terminan en el norte de África, en Egipto, lo que hoy es Siria, Líbano y el Imperio Turco. En muchas provincias del Imperio Turco, por ejemplo, Salónica, que hoy es una ciudad griega, era una ciudad turca donde llegaron miles de judíos sefarditas. De manera que lo que he intentado es alejarme de lo que es el conflicto político, contar la historia de esa saga familiar y intentar una cosa, y es que los lectores empatizaran a lo largo de la novela con ambas familias. Que quizá una cosa que se podría decir muy característica, luego entramos en el tema de las dos familias, pero es el que son personajes quizá muy humanos para un contexto tan, si se me permite, horrible. Es decir, los diálogos son... te sientes muy cerca de ellos porque son muy, muy cotidianos o muy trascendentales, pero en un contexto realmente el peor que podría uno imaginarse. Sí, en el peor contexto, pero al final las personas, bueno, pues todos nos movemos por los mismos impulsos. El amor, la preocupación por los hijos, por el futuro, la animadversión hacia el que está enfrente. Los seres humanos somos iguales a nosotros mismos desde el principio de los tiempos. ¿Por qué escogió como contexto el tema de Oriente-Occidente? Por ahí puede decir, aparentemente la intención es demostrar cómo puede haber incluso interés por búsqueda de un diálogo, de un entendimiento, de una empatía, por repetir su frase, y escogió de fondo quizá una que de hecho no ha concluido todavía, o sea que es un tema... La verdad es que el objetivo de esta novela era hacer una reflexión sobre... Tiene un aire un poco orteguiano en el sentido de cómo las circunstancias marcan la vida de los hombres. Yo digo que todos nacemos con un pack en el que nos entra el tiempo histórico en el que nos toca vivir, momento, la cultura, en el que nos toca la religión, en el que nos toca el lugar geográfico en el que nacemos, la situación socioeconómica en la que nos vamos a desenvolver en función de nuestras relaciones familiares, y con todos esos mimbres tenemos que hacer la cesta de nuestra vida, y eso de alguna manera nos determina. Evidentemente el ser humano es libre y siempre puede decidir, pero todo eso son condicionantes que llevamos en la espalda, que llevamos en la mochila. Y Samuel como que parece que intenta huir, ¿no? De esa... Claro, Samuel intenta huir, y entonces yo lo que quería explicar es cómo a veces es muy difícil porque no sabemos, no podemos, no queremos o no nos dejan escapar de ese destino predeterminado. Cuando yo estaba pensando en esta novela, pensé en 3 escenarios. Pensé situarla en los Grandes Lagos, durante las matanzas entre Tutsis y Hutus. Es decir, cómo exactamente el genocidio de Ruanda, de los Grandes Lagos. Luego pensé otro escenario que era el de la antigua Yugoslavia, la guerra de Serbia, Bosnia, y también pensé en Oriente Medio, porque quería explicar eso, cómo en un mismo territorio, en un mismo lugar, depende del pack que te haya tocado, te toca vivir de una manera o te toca vivir de otra. Al final opté por Oriente Medio porque es una zona que conozco mejor. Los Grandes Lagos no lo conozco, Yugoslavia sí lo conozco, pero conozco muchísimo mejor Oriente Medio y bueno, al final lo situé. Pero fíjese que muchas veces en historias, digamos, sobre Oriente Medio, los protagonistas suelen ser occidentales, ¿no? El joven norteamericano que se acerca, sí, o el joven... Y aquí... son de Oriente Medio, para decirlo. Sí, para mí es la novela más compleja que he escrito, la más difícil, y porque la he escrito desde allí, en ese sentido, es decir, metiéndome en la piel de los personajes con una visión diferente a la que tenemos los occidentales. Entonces, bueno, pues los protagonistas son judíos de origen ruso que se instalan en Palestina y palestinos que ya estaban allí. Que había... La verdad, lo comentamos antes, el paralelismo que hay de capítulos, por el comienzo de la novela, uno podría pensar, porque presenta un personaje que quiere hacer una entrevista con una idea muy clara, pues ahora, pues debe ser que la obra nos quiere conducir por aquí, cambiamos de capítulo, cambiamos de perspectiva, pues también es muy lógica esta otra postura. Y al final acaba diciendo, por lo menos durante la primera parte hay cierta bipolaridad en con quién comprendes más. Y dices, pero si comprendo a unos...
y no puedo comprenda comprender a otros. Bueno, eso también es una forma de coger al lector de la mano y llevarle a reflexionar de que a veces en la vida actuamos con muchísimos prejuicios. Tenemos las cosas muy claras y yo creo que para entenderse siempre hay que ponerse en los zapatos del otro. Y que si nos metemos en el zapato del que está enfrente y le escuchamos, a lo mejor no nos convence, pero sí podemos entender algunas cosas. Yo creo que en la sociedad en la que vivimos la falta de diálogo es absolutamente brutal. O sea, todos tenemos las cosas clarísimas, todos sabemos, tenemos las cosas, lo que está bien, lo que está mal, y escuchamos poco. Entonces yo en esta novela lo que he intentado es dar voz a dos familias, cada uno con sus vivencias, con sus argumentos, y que luego el lector, intentar que el lector empatizara con ambos y luego saque sus conclusiones. Pero lo que hago es que durante toda la novela les meto en los zapatos de una familia y a continuación en los zapatos de la otra. Y como contexto, un gran número de personajes históricos, porque se citan a todos los, pues desde David Ben-Gurion hasta sí, el rey Hussein o el jerife de la Meca o Faisal, incluso los que no Lawrence de Arabia, no sepamos mucho eso, acabas conociendo un poco a todos los... Pero para mí lo importante era... yo no quiero escribir novelas históricas, no me interesa. Es como el fondo, digamos. Exactamente. Yo quiero escribir novelas de la historia de los personajes, de gente común. Es decir, la pequeña historia de la gente, que es la que sufre las consecuencias y las decisiones de esos grandes personajes de la historia. Los que marcan el guión, que otros se ven obligados. Efectivamente, yo siempre digo eso. A veces los seres humanos estamos obligados nos suben a un escenario y tenemos que interpretar el papel de un guión que no hemos escrito nosotros. Entonces esa pequeña historia es la que a mí me interesaba contar. Naturalmente el escenario es el tiempo histórico. Es el momento histórico en que les toca vivir a estos personajes. Y por eso, bueno, pues aparecen personajes históricos reales. Quizá podemos decir que en una novela histórica, pues es la que te narraría, digamos, la historia de los personajes que marcan y que puede cometer el descuido a veces de cuando habla y invadieron tal, que ahí había una serie de vidas a la que en su vida cotidiana, claro. Y aquí nos cuenta ejemplo vamos a hablar de esas vidas cotidianas. Claro, eso es lo que yo he querido hablar, de la gente común, de cómo afectan esas decisiones en la gente común. O sea, me interesa más la historia de las personas anónimas que la historia de los protagonistas que toman las grandes decisiones y que todo el mundo conoce y que son los que salen en los periódicos. Cuando en alguna ocasión, en algunas novelas que hemos presentado aquí, hemos dicho, oye, esta daría para una película. Aquí, si me permite, y entro en el terreno de lo subjetivo, más que una película tendría que ser una serie, porque cuando entran, lo mencionaba antes, sagas de familias, secuencias, dices, en una sola película no se podría contar. De hecho, en alguna ocasión hay hasta un cierto paralelismo. Una secuencia brutal, muy al principio, cuando vuelven en Rusia a una casa que ya no es la suya y donde hay otras personas, y en otro momento, en París, años después, vemos una situación parecida cuando... va a una casa que después de la Segunda Guerra Mundial que tampoco es la suya, con otras personas que ya no son las que deberían estar. Es verdad que sí, es muy difícil hacer una película de mis novelas. De hecho, en alguna ocasión, bueno, pues que hemos tenido contacto a través de la editorial con alguna productora que se ha interesado y siempre un poco la conclusión es la misma. Nos gusta muchísimo, pero esto es carísimo de llevar. Primero porque en mis novelas siempre hay más novelas, es decir, es una novela que es como una especie como de muñeca rusa que la vas abriendo y van saliendo otras novelas de dentro. Es que lo has visto muy bien, o sea, para una película sería muy complicado, tendría que ser una serie. Y eso también es complicado teniendo en cuenta la situación de crisis que estamos viviendo hoy en día. De todas maneras, a mí nunca me ha preocupado la posibilidad de que mis novelas puedan llevarlas al cine o a la televisión. Yo cuando escribo pensando en los lectores. Si alguna vez pasa, es decir, alguien compra los derechos, lo lleva al cine o a la televisión, estupendo, pero si no, tampoco me preocupa. O sea, es decir, yo pienso en los lectores. Vamos a hablar un poco de ese comienzo de la novela, porque en alguna entrevista he escuchado algo que me ha resultado muy divertido. Siempre te preguntas, ¿en algún personaje se siente identificado? Uno pensaría que en esta ocasión no ha lugar, pero
relevó que la primera secuencia, en la que creo que esa sí se puede comentar, pues el inicio, en la que una persona que conocemos poco, Sí. Marian, de la que luego sabremos mucho más, va a entrevistar a un señor responsable de los asentamientos judíos, claramente con un prejuicio sobre los asentamientos, y ahí empieza una narración. Y le vi en una entrevista que algo tenía que ver usted con ese relato. Bueno, hace muchísimos años, yo estaba haciendo unos reportajes en Israel y yo recuerdo que yo tuve que hacer una entrevista también con un responsable de los asentamientos. A mí no me convenció nada de lo que me decía, es decir, estoy absolutamente en contra de la política de asentamientos y me parece que es una auténtica barbaridad. En primer lugar, porque Palestina tiene que ser y el Estado de Israel no puede negar que los palestinos tienen derecho a tener su propia tierra y su propio Estado. Pero siempre es interesante escuchar a los demás, escuchar sus razones, escuchar las explicaciones que te dan. Eso es lo que hace Marian. Y yo, de alguna manera, esa escena que yo viví hace muchísimos años me sirvió para empezar esta novela, para ser que fuera la primera escena de esta novela. La verdad es que los diálogos, yo ahí confieso soy un admirador de diálogos, es lo que más me... Pero ahí, entre otras, en el terreno de la subjetividad, creo que se dicen muchas cosas que pueden animar a muchas reflexiones. Sí. Que sean como se habla de lo que son las frases para un fórum. De decir, bueno, vamos a contar este diálogo que tienen estos, vamos a comentarlo porque... Y algunos sí me apetecería comentar contigo. Bueno, el primero de ellos, que ha sido muy contado en las redes, es la primera frase del libro. Hay momentos en la vida en que la única forma de salvarse es matarse o muriendo, que está en la cabeza de uno de los personajes al empezar la obra. Es francamente fuerte la frase. Sí, ahí sale la periodista que soy, el LIP. Es decir, ¿qué es lo primero que nos enseñan a los periodistas? En el LIP de una información tienes que enganchar al lector. A mí esa frase me parece que es una frase muy dura, muy rotunda, que luego va a definir mucho al personaje que la dice, y me parecía una frase brutal y una forma de interesar al lector desde la primera línea del libro. Otra frase ahí apuntada es Dalida, que es un personaje por cierto, de los más entrañables probablemente que tiene en un momento sí. Que cuando está con una monja y para salvarle usa las palabras de que nunca estaré con los judíos, que los que mataron a Jesús, y le dice ella, algún día la iglesia debería pedir perdón, porque también está en el contexto... Sí, bueno, las persecuciones es decir, tú eres muy joven, yo soy ya más mayor, pero yo cuando era pequeña y estudiaba religión, estudiaba historia sagrada, bueno, yo vivía horrorizada pensando en que los judíos eran los seres malvados que habían matado al niño Jesús. Porque es lo que te decían, los judíos mataron a Jesucristo, pero, tal. Es que la religión era obligatoria. Es que tú eres muy joven, pero yo cuando era pequeña estudiaba religión, estudiaba historia sagrada. Entonces la historia sagrada que te enseñaban y los judíos mataron a Dios, mataron a Jesucristo. Bueno, yo pensaba que era el ser humano como colectivo, no el pueblo judío. No, es decir, si conoces la historia del cristianismo y cómo prenden a Jesús, el enfrentamiento de Jesús con los sacerdotes del templo. Bueno, o sea, que en definitiva, son 20 siglos de una cultura que nos ha impregnado a todos los europeos de que los judíos son los culpables de la muerte de Jesucristo, y entonces yo creo que eso está en la sangre, vamos, en el ADN de Europa, y entonces el antisemitismo y el antijudaísmo es algo que si rascas todavía lo encuentras. Las cosas nunca suceden por casualidad. Bueno, pues los judíos es que han sido perseguidos por los europeos a lo largo de los siglos. Modo podrían contar como europeos también. Es que esa es la realidad. O sea, es decir, los pogromos no solamente se dieron en Rusia, sino se dieron en España, en Alemania, en España, en Francia, en Portugal. Es decir, ha sido un pueblo perseguido. Pero ya que lo menciona, alguien podría... Y de hecho hay un diálogo interesante en ese aspecto cuando están hablando de algunos árabes que parecen tener sus simpatías hacia los nazis y otros que hay una discusión ahí interesante en estos de los que digo. ¿Se podría pensar que si en el pasado árabes y israelíes
que no tenían la austeridad que tuvieron años después, que esa hostilidad quizá viene un poco heredada de los europeos. No, esa hostilidad, vamos a ver, lo que está pasando hoy en Oriente Medio es consecuencia de la Primera Guerra Mundial, que entre otras cosas trajo consigo el desmembramiento del Imperio Otomano, Turco. Turquía. Entonces Palestina era una provincia perdida del imperio, un lugar donde nadie quería ir, porque era un lugar absolutamente pobre, donde bueno, pues, con malaria, con unas condiciones de vida realmente penosas. Y bueno, el desmembramiento del Imperio Turco, más la decisión de las potencias ganadoras, y sobre todo la decisión de Inglaterra y de Francia de repartirse el Oriente, esto para ti, esto europeos, para mí, a fin de cuentas. europeos a fin de cuentas, estamos todavía pagando las consecuencias de esos dos hechos. Y insisto, es que los judíos han vivido durante siglos en países musulmanes sin ningún problema. Es que no había ningún problema. Los turcos, por ejemplo, les hacían pagar un impuesto, pero por lo demás era un colectivo de personas que estaba perfectamente integrado en la vida de las ciudades donde se habían ido asentando, de manera que nunca hubo un conflicto religioso entre árabes y judíos, entre musulmanes y judíos. Hay un conflicto político. O sea, no se están pegando porque tú eres judío y yo soy musulmán. No, no. El problema es otro. El problema de Oriente Medio es, bueno, las decisiones que se tomaron en un momento determinado y que dieron lugar a la creación del Estado de Israel, la pérdida de lo que para los palestinos lógicamente era su tierra y era su patria, para los judíos también, porque decían nosotros llevamos aquí desde hace 2000 años. También en varios diálogos ahí cuando claro, dicen, partamos, yo estaba aquí. Pero no se están pegando por un problema religioso. O sea, el enfrentamiento es por otra cosa, porque insisto, siempre han vivido bueno, pues armónicamente. Hay otra frase que tenía apuntada que dicen precisamente de la unión de las dos familias que hemos dicho, que además están entrañablemente unidas, y una de las frases que dicen hablando de ellos dos es: la vida os ha colocado en bandos opuestos y habéis sido leales a vuestra causa, cada uno a la suya, él lo sé tú también, pero ni siquiera el haber combatido en bandos diferentes te ha llevado a considerarle tu enemigo. Claro. A veces la vida te sitúa, eso es un poco lo que yo intento hacer con esta novela. A veces a uno le toca estar en un lado y a otro le toca estar en el otro, pero yo pienso que lo que nunca debemos es dejar de pensar que el que tenemos enfrente es como nosotros. Es un ser humano con los mismos problemas, con las mismas angustias, con los mismos miedos que nosotros. O sea, no se puede deshumanizar, al contrario. Si tú deshumanizas al contrario, entonces estás perdido, pero estás perdido tú. Estás perdido tú. Entonces, estas dos familias que se tienen que enfrentar, que están en bandos opuestos, que se combaten, que tienen muertos cada uno, sin embargo, son capaces siempre de sobrevolar sobre todo eso y hablar, sentarse y hablar. Seguir viéndose como los amigos que han sido, como los amigos que fueron, se siguen viendo como unos seres humanos que bueno que viven en la vorágine y en la zozobra de unos acontecimientos que son los que les ha tocado, pero no son los que ellos habrían elegido. También salen conflictos, digamos, secundarios, entre comillas secundarios, comparado con el árabe israelí, que sea el fuerte, que también, por ejemplo, el tema de la revolución, otro de los grandes, a mi ver, diálogos o discusiones, es cuando están discutiendo un personaje y otro sobre si se ha pasado o no la revolución, una que digamos de la burguesía más amable, y dice, pero si yo con mis criados era bueno y tal, otro la revolución era... Y hay una frase que me ha apuntado que también he visto que ha tenido mucho eco, que es: las revoluciones son como los sueños, en cuanto se hacen realidad se esfuman. Sí, bueno, eso es un poco verdad. Es decir, yo creo que la gente cuando está luchando por que cambien las cosas, ese momento germinal es un momento absolutamente hermoso. Es el momento en el que todas las grandes ideas están flotando. Luego, a la hora de llevar esas ideas a la realidad, cuando las confrontas con la realidad,
Entonces muchas se empiezan a desinflar. Quizás. Y luego viene un elemento importante, que es el de la condición humana. Luego vienen las ambiciones, los afanes de protagonismo, de poder, etcétera. Y bueno, pues todos esos sueños absolutamente hermosos a veces se terminan difuminando. Un poco lo que relata ahí el personaje es como que, en el fondo, la conclusión que acaba sacando de esa parte es decir, si es que esto había que hacer algo, como que Sí, pero bueno, lo que sí, era un poco, es decir, ellos están hablando un poco bueno, por esos movimientos de oposición al zar, ese deseo de convertir Rusia en una democracia, de que acabara la tiranía del zar y bueno, pues luchar contra una sociedad injusta, luchar contra un régimen absolutamente opresor, luchar por tener que la gente adquiriera el rango de ciudadano, era una idea absolutamente maravillosa y hermosísima, y todos los movimientos que hubo en Rusia encaminados a eso eran movimientos de gente que realmente soñaba con un mundo mejor, soñaba con un mundo igualitario, soñaba con un mundo donde todo el mundo tuviera oportunidades, donde nadie fuera más que otro. Luego aquello terminó convirtiéndose en un monstruo y fue el régimen soviético, ¿no? Pero de los sueños y las ideas de los primeros revolucionarios a lo que luego se convirtieron esos sueños, que fue la pesadilla del régimen soviético, bueno, hay ese trecho. Y otra frase que, hablando de maldad, pero de empatismo, dice: el mal está en los ojos del que mira, este es de otro momento, no en lo que se ve. A veces sí, a veces el mal está en el ojo, es decir, a veces están los prejuicios. Porque decíamos al comenzar, ¿no? El prejuicio. El prejuicio, tú miras al otro y le estás juzgando. Y eres tú el que el mal está en ti, no está en el de enfrente en muchas ocasiones. Y las últimas apuntadas que también puede dar mucho que contar, y viene un poco lo que hablábamos de la conclusión del conflicto árabe-israelí. En un momento pregunta Aya: ¿crees que algún día árabes y judíos podremos volver a vivir juntos? Dice: solo cuando haya tantos muertos que resulte insoportable una muerte más. Entonces los hombres se sentarán a hablar. A veces sucede eso. A veces, desgraciadamente, el ser humano es tan obtuso y somos tan estúpidos los seres humanos que a veces tiene que haber una gran tragedia para que realmente quienes toman las decisiones decidan sentarse y decidan ponerse a hablar. El conflicto árabe-israelí, hay tanto sufrimiento, hay tanto dolor, hay tantos muertos ya sobre la mesa, que yo creo que llegará un momento en que resulte insoportable y no tengan más remedio que llegar a un acuerdo. Además están condenados a entenderse. Están condenados porque Palestina tiene que ser una realidad. Los palestinos tienen que tener su propio Estado y al mismo tiempo tienen que aceptar que Israel es una realidad, pero Israel tiene que aceptar que los palestinos tienen que tener su propio Estado, y desde el punto de vista moral es insoportable. O sea, yo creo que es absolutamente insoportable el que un Estado pueda vivir viendo que sus vecinos de al lado no tienen nada, no tienen esperanza, no tienen futuro, que sus hijos viven aterrorizados. Es decir, eso es insoportable. Entonces, dice que una cosa llamativa en este conflicto, y le pido disculpas si comento algún exceso, es que a veces parece que usted en su caso ha formado antes unas expresiones muy duras contra el tema de los asentamientos. Alguien puede pensar, debe ser que es pro-árabe. Luego también ha dicho unas cosas muy duras contra lo que ha sufrido el pueblo judío, y dirá, es pro-judío, con lo cual lo de la empatía que decíamos. Pero a veces eso no se da en muchos líderes de opinión, que lo vemos que es... Dicho de manera clara, en el conflicto israelí, pues durante mucho tiempo parecía que los Estados Unidos, por ejemplo, están y estarán con el lado de Israel, y parecía que el mundo soviético estaba del lado palestino. Incluso a día de hoy parece un poco que la derecha suele ser más comprensiva. El primer país que reconoce a Israel en Naciones Unidas es la Unión Soviética. Sí, es curioso, pero que luego años después parece que a los aliados... Bueno, pero eso es el juego de los intereses de las grandes potencias. De la misma manera que en un momento determinado Francia e Inglaterra se repartieron
repartieron el mapa de Oriente Medio, pues en un momento determinado en que la Unión Soviética y Estados Unidos también se lo repartieron, en el sentido, pues esto para ti, esto para mí, a estos les apoyo yo y a estos les apoya al contrario. La pregunta yo siempre me hago, ¿y a esas grandes potencias de verdad les importaba la vida de la gente? Las vidas de los ciudadanos, como de verdad, o sea, de verdad sabían su influencia, lo que podía estar provocando para bien o para mal la vida cotidiana de la gente. Yo lo que he intentado en este libro ha sido, en ese sentido, alejarme del conflicto y eso, que aflorara el conflicto de la gente común, el cómo tiene que vivir la gente a causa de las decisiones de otros. Lo que intentabas decir cuando hablaba los ejemplos de Estados Unidos es que me llamaba la atención que al hablar de esto muchas veces, en vez de ver empatía, incluso gente de aquí, o sea, ya no digamos todos ya de aquí, cuando hablan, veía unas posturas muy trincheristas, tanto hay los posturas, de un lado, hay posturas muy los conservadores más al lado de Israel, los progresistas más del lado árabe. Hay posiciones absolutamente de trinchera. Incluso a día de hoy. Insisto, porque nos escuchamos poco los unos a los otros. Yo cuando tenía 20 años estaba llena de certezas, ahora que ya soy mayor estoy llena de dudas, y por eso quizá puedo hacer ese ejercicio que me parece imprescindible, de intentar escuchar, de intentar ver el porqué del otro. Es decir, por lo menos de intentar escuchar. Y lo que yo he intentado en esta novela es, independientemente de mis pensamientos, de mis posiciones, es dar esa voz, que la gente, que estas dos familias se fueran explicando y establecer esa relación de empatía. ¿Sabéis? Ahora esto que en este repaso de frases no he incluido algo que es el título. Que es Bueno, el título, si lo desvelas, la tenemos. Debo decir que a veces que tienes duda por qué será. Aquí no le queda ninguna duda de por qué escoge el título. El título es un guiño que yo hago al lector y que desvelamos prácticamente en la última página y en las últimas líneas. Así que no tiene más remedio que leérselo. Lo que sí podemos contar es que transmite una sensación clara y me quedo yo con lo del llamamiento al diálogo, que podría ser quizá el tema y a la amistad. Es decir, es un libro duro. Hay muchos lectores que se meten en mi Facebook y me lo dicen, que es un libro muy duro, que es un libro que les sobrecoge. La expresión estomagal, porque es cierto que les ha sobrecogido, que hay capítulos del libro que les costaba leerlo porque se les hacía así, por favor, efectivamente. Pero a mí no me gusta escribir historias edulcoradas, me gusta escribir historias, quizá ahí está mi condición de periodista, ¿no?, de observadora de la realidad. Me gusta contar historias que puedan resultar reales, que puedan resultar verosímiles. Y esta novela, a pesar de que es una novela dura, yo creo que tiene por encima de toda esa dureza afloran dos cosas: uno, el valor del diálogo, y el valor de la amistad. La invitación a vamos a ponernos en los zapatos del otro y sepamos que si nos escuchamos, si somos capaces de hablar, las cosas se dan más fáciles. Pues esa es la intención explicada por su propia autora de la obra Dispara, que ya estoy muerto. No sé si como anexo fuera del libro me permite preguntarle dos cuestiones porque sí, claro. En Periodista Digital sabe que nos gusta mucho hacer la historia de los medios y en alguna ocasión ha surgido su nombre, entonces para contrastar algún dato que se ha dado, si me permite. Sí. Uno es, cuando estuvo aquí el señor Sopena, estuvo hablando de que él, cuando era tertuliano de Onda Cero, eran otros dueños de Onda Cero, ¿no? Que no se den por olvidos los actuales dueños de Onda Cero, porque era otra etapa de Onda Cero, pero él habló de que hubo vetos del gobierno contra algunos tertulianos, citó su propio nombre y citó el suyo. ¿Constaste algo de eso? Sí, eso fue en un momento determinado. Pero bueno, yo creo que esa es la historia del periodismo en este país. Es decir, es fuerte que un gobierno, si quieres, diga, eso, no quiero a este tertuliano de una empresa privada. Perdona, pero eso lo han hecho todos los gobiernos. Es decir, aquí nadie puede presumir de no fomentar la presencia en los medios de comunicación de la gente que le cae más simpática o le es más afín. Es decir, eso lo han hecho todos los gobiernos. Es decir, a los políticos, los periodistas les molestamos.
salvo que sean periodistas de obediencia debida. Pero en el momento en que hay alguien que tiene su propio criterio y que es capaz de decir en voz alta lo que honradamente piensa, eso no les gusta, pero ni a los unos ni a los otros. De manera que pero llama la atención en su caso porque no se considera usted una persona muy de partido. No lo soy. Soy una persona que procuro mantener mi independencia y bueno, a mí me encanta que en algún momento haya habido unos que han procurado que no les sacara la cabeza y en otros momentos lo han procurado otros. Con lo cual dices, bueno, estoy en el buen camino. Pues el otro tema era, en la presentación de esta obra contó con 3 destacadas mujeres, la actual vicepresidenta doña Susana Sáenz de Santa María, la exministra de don Felipe González, doña Rosa Conde, digamos uno de cada partido, y una persona muy interesante que es doña Margarita Robles. También aludía recientemente en esta reaparición del señor Corcuera, que prácticamente fue una persona con la que se llevó bastante mal. Sí. De hecho, se le llegó a atribuir que el señor Corcuera le había dicho que si no fuera porque era una mujer le daría alguna... Bueno, hoy supongo que no se podría usar ese tipo de expresiones. ¿Algunos sorprendería por qué está doña Margarita Robles ahí? No, pues es muy fácil. Margarita Robles es amiga mía, pues personal. Es una persona por la que yo siento no solamente una amistad, es decir, es una amiga muy, 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 muy querida para mí, sino es una persona por la que yo siento una enorme admiración y respeto por su integridad, por su valentía, por su capacidad de ser siempre coherente. Y es una persona que me ha presentado todos mis libros, una especie de talismán, me da muy buena suerte. La primera vez, no, todos los libros que yo he escrito me los ha presentado Margarita. Y Rosa Conde me ha presentado algunos, también es una amiga mía personal. Es verdad, somos amigas desde que dejó de ser ministra. Como ministra. Antes, cuando era ministra, bueno, yo tenía una buena relación con ella, pero también una relación a veces tensa. Porque los periodistas no estamos para decirle a los que gobiernan que son estupendos y son muy altos y muy rubios, tienen los ojos muy azules, sino para decir en todo momento lo que nosotros pensamos honradamente que se está haciendo bien o se está haciendo mal, o simplemente informar, que a veces con simplemente informar los gobiernos ya se cabrean. Bueno, yo digamos que mi buena relación, esa relación de amistad, empezó realmente el día que Rosa Conde dejó de ser ministra. Pero en el caso de ambas, tanto de Margarita Robles como de Rosa Conde, son dos amigas personales. La vicepresidenta fue absolutamente generosa, tuvo la generosidad de querer, cuando yo le planteé si quería presentar mi libro, me dijo que sí, no me puso ningún tipo de trabas ni inconvenientes. Se fue en el verano con el libro debajo del brazo de vacaciones para en ese tiempo aprovechar y leerlo. Sí, que no fuera solo acto de presencia y la verdad que hizo una lectura muy interesante del libro y tuvo una actuación realmente que la aplaudieron muchísimo porque estuvo muy bien. Estuvieron las 3 muy bien, dicho sea de paso. A mí lo que confieso que es que el personaje de la señora Robles siempre me ha causado mucho interés porque también me costaba catalogarla, porque en algún momento es una persona muy independiente, es una persona más odiada por el gobierno socialista. Garzón también ha acabado contra ella. Dices, es una persona independiente, o sea, es una persona que actúa de acuerdo con su conciencia y de acuerdo con lo que marca la ley, y es una persona que no se casa con nadie. Se ha enfrentado con todos, ¿no? Con entonces, con Garzón, con Díbar. Entonces es una persona que es de una honradez intelectual, profesional y personal realmente extraordinaria. Margarita Robles es una persona realmente extraordinaria. Bueno, pues volviendo a su inicial, me imagino que ya está preparada para que en su Facebook empiecen a llegarle ahora comentarios de ¿y para cuándo la quinta? Bueno, esta es la quinta, la sexta. Bueno, yo ya tengo una idea de cuál va a ser mi próxima novela, pero digamos que empezaré a trabajar, porque escribir la novela, yo antes de sentarme la pienso de principio a final. Tengo estos meses de aquí a Navidad para ir perfilando y pensando muy bien lo que quiero escribir. Solamente cuando lo tengo absolutamente claro es cuando ya me siento delante del ordenador. Entonces, para mí estos meses van a ser meses de promoción por una parte, pero de trabajo por otro, porque yo ya voy a estar
trabajando en la preparación de mi próxima novela. Y luego, ¿cuánto tardo? No lo sé. Es una media entre 2 y 3 años en cada novela. Bueno, tiempo habrá para ver luego con qué nos sorprende. Nada resta aquí más que agradecerles a los que han seguido esta entrevista, recordarles la editorial del que es Plaza y Janés, si no me equivoco, Dispara, que ya estoy muerto, y a doña Julia Navarro agradecerle que haya estado aquí en Periodista Digital y ante nuestros internautas. Lo de doña Julia como que me da un vaído, ¿no? Porque me hace sentirme tan mayor. No, pero es por categoría, en todo caso, nunca por... Bueno, muchísimas gracias por invitarme. A usted por venir, muchas gracias.